Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos apañe a muchas mujeres y obviamente también a muchas personas que actualmente nos están preguntando, mujeres que estamos o que están pasando por esta situación que es sumamente incomprensible y que obviamente nos causa demasiada confusión y problemas y que obviamente desconocemos mucho sobre lo que puede generar esta condición que es la menopausia. Hay que entender que esto nos va a pasar a todas las mujeres como les pasa a los hombres, pero se llama de otra manera, andropausia, y no es tan severa en hombres como lo es en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres es más inquietante esta situación? Porque evidentemente nosotros llevamos un papel muy importante que es la reproducción humana, en la que nosotros se gesta una vida humana y entonces ahí, desde ahí, pues las diferencias y las consecuencias pues van a ser completamente diferentes. Hay que entender que la menopausia es una interrupción definitiva del periodo menstrual, ¿sí? ¿Qué es el periodo menstrual? Ya sabemos que nosotros mes con mes tenemos estos periodos menstruales y que para muchos es como un problema, una carga, porque mes con mes estamos con situaciones de dolor, de situaciones complicadas que obviamente nos van a llevar a muchas situaciones. Bueno. La menstruación no hay que verla así. La menstruación es una preparación mes con mes que Dios nos ha puesto a las mujeres para preparar nuestro cuerpo en edad reproductiva, obviamente, para poder gestar una vida. Es decir, todos esos nutrientes, todas esas capas que se ponen alrededor de lo que es nuestra matriz o útero, se preparan, pero de una manera significativa para poder obtener a ese huevo cigoto si es que hay una fecundación. Y ahora sí que tenerlo en mieles, tenerlo con los nutrientes necesarios para que ahí se implante y se empiece a desarrollar una vida. Entonces, ¿qué importancia tiene esa menstruación? Mucho porque es una preparación. Esa sangre que obviamente nosotros perdemos mes con mes, que le denominamos periodo menstrual, es porque no hubo una gestación, no hubo a quien recibir, no hubo a quien nutrir. Entonces, esa capa pues se tiene que quitar, se tiene que tirar y pues la vemos con esa menstruación, con esa sangre, con ese fluido hemático que sale de nuestro cuerpo, pero es porque ahí estaban ya todos preparados, listos para recibir una nueva vida, no hubo. Bueno, entonces eso se tiene que quitar para que el próximo mes se vuelva a solucionar lo mismo en la etapa de ovulación para recibir a una persona. ¿Qué pasa cuando nosotros ya no estamos en esa edad reproductiva? Es decir, ya nuestro cuerpo hizo y fungió el trabajo que tenía que hacer de dar vida. Y ya estamos en un periodo de decline. Decline es hacia abajo, es decir, estamos empezando a dejar de producir muchos de esos nutrientes que se forman en esa capa del útero para recibir una nueva vida y que obviamente va en esa decadencia, en esa baja producción y nos va a causar situaciones. Pero este es el ciclo de la vida, es algo que tiene que pasar en definitiva y no tenemos que verlo como un enemigo, sino como un aliado y que hay una solución obviamente para esta situación. Entonces, la menopausia total y definitiva es cuando ya hay una interrupción definitiva de esta menstruación. Ya la persona dejó de ovular, dejó de decirle al cerebro que se tiene que preparar ese colchoncito, esa capa en mi útero para recibir una posible vida. Entonces ya no hay esa preparación porque el cerebro le manda esa información a mi aparato reproductor de decir, ¿sabes qué? Ya tu etapa de las primaveras ya pasó, entonces ya no va a haber esta situación y la interrupción de esta menstruación es definitiva. Ahí es cuando podemos decir que obviamente ya estamos en la plenitud de la menopausia. Esto se diagnostica que después de tener 12 meses o un año sin tener esta menstruación o un sangrado vaginal o manchado, pues ya estamos en esa etapa de la menopausia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas mujeres tienen estos lapsos de interrupción de su periodo
en un mes, 2 meses, y lo pasan 3 meses y vuelve a haber este sangrado. A esa interrupción no es una menopausia completa, sino una premenopausia o que estamos en ese periodo de estar en ese climaterio y obviamente no podemos definir que ya lo estemos viviendo en plenitud, sino que comienza una preparación del cuerpo porque el cerebro dice, bueno, y si mando, no mando, está confundido porque de pronto sí se siguen produciendo unas y de pronto ya no. Entonces, hay como que una confusión en nuestro cerebro para indicarnos que ya estamos en la premenopausia o en la menopausia o ya estamos saliendo de ella. ¿Desde qué edades aproximadamente se pueden dar estas etapas? Pues bueno, puede comenzar desde los 40 a los 50. Yo puedo decir que mi mamá a mí me tuvo a los 41, ella pensaba que la interrupción de este periodo menstrual, porque ella menstruaba y los 2 meses no, entonces dijo, no, ya es la menopausia, pero obviamente pues estaba embarazada y no se dio cuenta pues obviamente por estas interrupciones, porque de pronto sí sangraba y de pronto no, entonces ella dijo, es la menopausia. Entonces yo, ahora sí que puedo decir que soy hija de la menopausia, mi mamá me tuvo a los 41 años y pensando en esta situación. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas mujeres piensan que en este periodo de cambio de climaterio, así lo vamos a llamar, no hay posibilidades de un embarazo y estamos totalmente equivocadas y para muestra un botón. Pero la edad promedio aproximada de que ya se dé una planificación de esta situación, que la menopausia es a los 51 años promedio. Pero esto nos puede empezar desde mucho antes y más cuando tengamos situaciones que vamos a ver más adelante en otras diapositivas. ¿Qué síntomas siente la mujer en este tipo de periodos? Bueno, pues sofocos y son sofocos que quienes los vivimos, en algún momento es algo así como espeluznante de que el calor es de afuera, digo, perdón, de adentro hacia afuera como una quemazón de inmediato, ¿verdad? De pronto podemos estar bien y empezamos a sentir eso. Y luego tenemos obviamente alteraciones del sueño. Acuérdense que cualquier situación de salud relacionada con nuestras hormonas, las que sean tiroideas, ginecológicas, etcétera, van a influir en nuestra calidad del sueño. Obviamente no vamos a tener la energía que teníamos o solíamos tener. Va a haber decadencia de muchas hormonas y de muchos procesos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo y que van a afectar seriamente a nuestros huesos. La mayoría de las personas que están en esta situación de menopausia tienen problemas de hueso, es decir, osteoporosis, problemas de las articulaciones, que es el colchoncito que está entre huesito y huesito, etcétera, etcétera. Y también va a ir a afectar a nuestro corazón, palpitaciones, cambios de humor, ánimo, podemos estar bien, estamos contentos, vamos a estar irritables, vamos a padecer ansiedad porque no sabemos qué es lo que nos está pasando, vamos a tener tristeza, baja autoestima. Cuando yo tenía el laboratorio aquí en Chihuahua de análisis clínico, tenía una paciente que, bueno, todas las trabajadoras que yo tenía le huían, corrían porque ella era muy voluble en su sentido y nada más se dejaba atender conmigo. Entonces llegaba y en esos media hora o una hora que ella se tomaba la muestra, que le tomábamos la muestra y yo estaba con ella. Era un sinfín de emociones. Lloraba, me agredía, me gritaba y luego me pedía perdón y luego lloraba. Y ella decía, es que me estoy volviendo loca. Yo en ese momento pues tendría 27 años, 28 y no tenía yo la menor idea, pero me imaginé que ella estaba pasando por esta situación de la menopausia y luego me pedía disculpas. Y luego yo le dije, le entiendo perfectamente. Ya cuando salieron sus estudios, pues yo me percaté de que obviamente su sistema ginecológico pues estaba mal y que obviamente estaba en esta menopausia. Entonces, la ayudé ya después, cuando ya tuvo este control de esta situación, pues ya regresaba y me decía, Lucero, discúlpeme y todo. Y yo en ese momento quise entender esa situación. Ya después, pues la viví, ¿verdad? No tan intensa como ella, pero luego entiendes. Entonces, este cambio de vida tiene que ver mucho con nuestra alimentación, con esas terapias hormonales que podamos dar de manera natural, si es mejor, mucho mejor. Y pues sabemos que también existen las terapias hormonales, pero pues obviamente de medicamento, que eso nos puede venir a perjudicar grandemente a nuestra salud. Entonces,
Si tú estás pasando por esta sintomatología, no estás sola, no estás loca, no estás mal, es parte de un proceso natural de la mujer. A muchas mujeres nos da ligero, a muchas otras nos da muy fuerte, a muchas les pasa de noche, pero de una manera u otra se llegan a tener uno o dos o más síntomas de lo que causa la menopausia. Entonces, no estamos locas. En esta etapa, por los hijos y por el marido, somos unas personas totalmente incomprendidas porque primero el hombre pues no pasa por estas situaciones. Segundo, los hijos están en una etapa reproductiva, en una etapa en que dicen la mamá está loca, la mamá está mal, no es enojona, es berrinchuda, pero no saben el cúmulo de emociones y la guerra interna hormonalmente hablando que se tiene en la mujer. No es que uno quiera ser enojona, no es que uno quiera exaltarse, ni llorar, ni estar chipre, ni estar enojada, simplemente es que es un proceso natural y lo estás viviendo y tu cerebro también está cansado, también está confundido, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces eso se refleja en todo este tipo de cosas. Entonces sabemos que esta es una nueva etapa que tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Que tenemos que saber que las cosas deben de cambiar. ¿Qué otras cosas o síntomas puedo yo tener aparte de lo que se puede ver como los sofocos y todo lo que acabamos de decir? Pues bueno, vamos a empezar con esos periodos menstruales irregulares. Como les digo, pueden estar menstruando 3 meses y luego dejan de menstruar dos y así sucesivamente, hasta que ya en definitiva se suspende la menstruación. Obviamente, al no producir hormonas ginecológicas que antes teníamos, vamos a tener sequedad vaginal. ¿Qué va a llevar a esto? Pues obviamente que en la relación sexual no va a ser nada agradable, nada afectiva y que lejos de tener esa empatía en tenerlas, pues vamos a tener miedo, angustia, desesperación y eso nos va a causar a nosotros mujeres hablando emocionalmente con nuestra pareja en situaciones y más si él no comprende la situación. Los sofoco nuevamente. Yo recuerdo mucho que de pronto me despertaba en la madrugada y parecía la escena del crimen ahí en la cama, o sea, mi figura en sudor era una sudoración impresionante, pues obviamente el problema del sueño, los cambios de ánimo, como habíamos comentado, y pues problemas para encontrar palabras suficientes, confusión mental, porque les digo, nuestro cerebro también está súper confundido, no sabe qué es lo que está pasando, no sabe cómo manejar esto. Entonces, tenemos todo este tipo de situaciones. Bueno. ¿Qué otras causas nos puede provocar que esta menopausia se acelere, llegue más rápido o que si ya la tenemos la agrave más todavía? Bueno, uno de esos es la oferectomía. ¿Qué significa esto cuando hay un retiro quirúrgico o por cirugía de los ovarios? Los ovarios sabemos que son los meros camoteros de este aparato reproductor de la mujer. Son los que se encargan de producir óvulos y se encargan de estarle diciendo al cerebro que produzca las hormonas ginecológicas que necesitamos para también tener ese balance emocional. ¿Qué pasa si yo lo retiro por alguna situación de salud, quistes, tumores, lo que sea, que tenga que llegar a esta situación tan radical de eliminarlos, de quitarlos? Pues obviamente los ovarios son los que crean y producen las hormonas como el estrógeno y la progesterona, que son dos hormonas súper importantes. El perfil ginecológico tiene 6 a 8 hormonas aproximadamente, dependiendo del perfil y el laboratorio. Es LH, FSH, la prolactina, la progesterona y el estradiol o el estrógeno. Todas esas tienen una función importante. Si se disminuyen, nos empiezan a hacer caos en nuestra existencia. Ahora imagínense quitar o retirar esa máquina que los produce. Es decir, las personas que tenemos este problema de oferectomía que nos quitan los ovarios, pues ya no hay manera de producir, no tenemos la maquinita para producir estas hormonas y que obviamente pues ya no vamos a tener ese ciclo menstrual porque no hay manera y tampoco vamos a tener esas hormonas que nos van a mantener en equilibrio emocional y también en el sexual. Aquí es donde debemos de entender hombres y mujeres, pero más los hombres de esta situación en la que pasa la mujer. Entonces, ¿qué sucede después de la oferectomía? Se interrumpen los periodos menstruales, es probable que se tengan sofocos, ¿verdad? Porque la menopausia se inicia así de chispazo
Y estos síntomas pueden ser graves porque como las hormonas no se disminuyen paulatinamente como en una menopausia normal, que van dejando de producirse, sino que aquí ¡zas! De tajo se quita esa producción, entonces es un cambio y una situación que créanme que es algo horrible. Y cuando otra de las circunstancias que puede llevarnos a la menopausia, quiero hacerles un énfasis antes de que termine. Como empezamos un poquito tarde, acuérdense que esto es de 45 minutos. Si nos salimos, por favor, se vuelven a meter con la misma liga. Bueno, otra de las causas es la histerectomía. Histerectomía es quitar toda la matriz, ¿sí? La matriz. ¿Qué es Ujú. es todo esto? ¿Sí? Oferectomía, ovarios. Histerectomía es quitar toda la matriz. Hay veces que nada más se quita la matriz, se dejan las trompas de falopio y los ovarios, no hay problema. Pero hay quienes que les nos quitan absolutamente todo. Entonces hay que saber diferenciar. Oferectomía, quitan ovarios, que son los que producen nuestras hormonas, y en la histerectomía nada más quitan lo que es la matriz, pero hay cirugías en las cuales ya te quitan absolutamente todo. Matriz, ovarios, trompas de falopio, ¿sí? Entonces, que en la esterectomía estirpan, sin estirpar ovarios, por eso aquí está siendo muy claro, generalmente pues nada más quitan la matriz y nos causa también una menopausia inmediata. No hay sangrados obviamente porque ahí en la matriz es donde se produce el fluido, esa capita. Entonces, al momento de quitar esto, pues ya no hay sangrados. Pero hay gente que les quitan absolutamente todo con extirpación de ovarios y pues sucede lo que les acabo yo de comentar. Entonces, estas son dos de las otras que nos faltan de ver de la manera en que nos puede dar esa menopausia prematura. Otra de las causas es personas que tengan tratamientos oncológicos como las quimioterapias y radioterapias y más, si son o se refieren a nuestro aparato ginecológico, pues nos van a causar este tipo de problemas también. La quimioterapia pues va a ir disminuyendo esa menstruación, los químicos que nos dan y obviamente poder quedar embarazada. Entonces también esto nos va a hacer que aumente el proceso de esta menopausia y que podamos vivir estas consecuencias aparte de la enfermedad que está pues ya en su plenitud y que nos va a hacer que esta menopausia se agrave. Entonces la radioterapia pues si es en pelvis obviamente y en abdomen o en la parte inferior de la columna en hueso pues nos va a causar esta menopausia. También la radiación, obviamente, va a hacer que nuestras células madres se deterioren y puede causarnos o afectarnos también en la menopausia. Y la radioterapia dirigida a tejido mamario, o sea, todo lo que se refiere a nuestro aparato reproductor, cabeza, perdón, y cuello, nos va a afectar a que esta menopausia pues se incremente. ¿Qué otra de las condiciones de salud nos va a hacer que nosotros podamos tener una menopausia prematura? Pues una insuficiencia ovárica primaria, que significa que nuestros ovarios no están funcionando bien o dejan de funcionar antes y los niveles de esta hormona que es el estrógeno se disminuyen considerablemente. Entonces también podemos tener un inicio de una menopausia prematura antes de los 40. Entonces a esto se le denomina menopausia prematura. Y la menopausia prematura puede deberse también a que los ovarios de manera normal dejan de producir estas hormonas como el estrógeno y a esta enfermedad pues se le llama insuficiencia ovárica primaria. ¿Por qué puede ocurrir? Pues la genética. Aquí y en muchísimas enfermedades tiene que ver porque al momento de alterarse los genes, pues van a poder producir esta enfermedad que deje de un momento a otro dejar de producir ovarios o estas hormonas súper importantes y estemos pues en una premenopausia o alguna enfermedad autoinmune que tengamos que pueda ir a afectar o dañar directamente a los ovarios y dejemos de producir. ¿Qué factores de riesgo? Pues ser mujer, tener matriz, ovarios. Sabemos que ese proceso lo vamos a vivir sí o sí, unas mucho, otras poco y otras de noche, pero al fin y al cabo, pues va a pasar. Y obviamente el edad promedio, vuelvo a repetir, es aproximadamente a los 51 años cuando supuestamente ya estamos en el pleno esplendor de esta situación. Y ya sabemos que los factores de riesgo, como los acabamos de mencionar, es por cirugías, extrayendo matriz y ovarios, o bien por tratamientos oncológicos. ¿Qué complicaciones de salud
nos puede causar la menopausia? Bueno, si vamos a enfermedades cardiovasculares, muchos. Nos va a empezar a disminuir el estrógeno y esto nos va a provocar que nuestro metabolismo no esté trabajando correctamente. Y si no trabaja correctamente, no vamos a degradar grasas, lo que va a aumentarnos las grasas malas, que es el LDL y los triglicéridos, colesterol. No los vamos a poder procesar, vamos a desarrollar hipertensión. Vamos a desarrollar inflamación en nuestros vasos sanguíneos que nos puede provocar mala circulación, mala coagulación, etcétera, etcétera. Eso es en corazón. En huesos, obviamente, como les dije, no hay esas hormonas que nos ayuden a fijar muchos minerales y va a ir directamente a hueso provocándonos osteoporosis. Osteoporosis significa poros y hay poros huesos. El hueso saludable debe estar mineralizado, debe estar súper unido, bien, bien duro, bien, bien firme. Y cuando hay osteoporosis, esos gránulos o esos orificios como el queso se van haciendo más grande y por eso se denomina esta palabra osteoporosis, porque hay poros en el hueso. Y un hueso que está poroso, pues es un hueso que está frágil y que vamos a poder tener muchas fracturas, desgastes en nuestra columna, en caderas, en muñecas. Por eso las personas o las mujeres que ya estamos en este proceso de menopausia tenemos que saber qué cantidad de calcio, cómo está nuestra densidad ósea, porque tiene mucho que ver en que desarrollemos estas enfermedades, más las cardíacas que acabamos de ver. ¿Qué otras complicaciones? Bueno, continencia urinaria. Pareciera que esto es lo más trágico del planeta si no se atiende y si no hacemos lo que debemos de hacer. Pudiera ser sí, porque estamos desarrollando otras consecuencias de salud. La incontinencia urinaria significa que nuestra vejiga se va haciendo floja, aguadita y que obviamente una tosidita, un estornudo, ya no hay esa elasticidad adecuada o ese eh, abre y puerta y cierra de ese canal que divide para sacar la orina. Entonces se va haciendo pues más elástica, se abre y hay pues obviamente esa incontinencia que es esa pérdida urinaria sin control y que obviamente pues nos afecta. ¿A quién le gustaría estar oliendo a pipí o tener o que te estés riendo, que estés con amigas o que estés con quien estés y de pronto tengas estas situaciones de incontinencia o estos escapes sin poder controlar la orina? Porque tenemos que estar yendo constantemente a estar orinando para estar vaciando la vejiga y no tener estos problemas. El segundo problema, pues sabemos que es tener en las relaciones sexuales porque perdemos nosotros esa lubricación natural que nos dan estas hormonas y obviamente pues se pone seca, se pierde elasticidad, da dolor obviamente. Inclusive hay muchas mujeres que hay sangrado durante las relaciones sexuales porque no hay lubricación y eso lastima y molesta a la mujer. Y pues obviamente tener menos sensibilidad en las zonas del deseo sexual y eso denomina bajo líbido. No es que no queramos, es que no tenemos con qué. ¿Explico? Ya no hay ese órgano que produce las hormonas y si lo hay, pues ya dejó de funcionar y obviamente no tenemos con qué tener esto que antes teníamos, ¿sí? Y lo explico bien porque si hay un hombre que no entiende esto, es un proceso muy difícil que puede llegar a haber una pérdida de una relación sentimental de muchos años, simplemente por no entender esto, que no es culpa tuya, no es culpa de la mujer, es un proceso natural que vamos a tener y que se debe de entender como pareja, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos solucionar ahorita, pues usar lubricantes, estar hablando con la pareja que te acompaña a esos chequeos médicos para que él entienda y comprenda que no es algo tuyo, no es que te duela la cabeza, no es que estés de payasa, no es de que no quieras, es que no puedes, ¿ok? Y consultar a los médicos y pues lograr a tener ese bienestar que podemos tener todas con ayuda de nuestras parejas y la comprensión. Y otra de las cosas que también se descontrolan es el control de peso. Hay mujeres que en la menopausia empiezan con un alto nivel de subir de peso y por más que hagas dietas y hagas ejercicios y hagas lo que hagas,
pues no hay manera de que puedas bajar porque hay un descontrol de todo. Es como si te quitaran, pues, el oxígeno, así lo pudiera yo manifestar, y no sabes qué hacer cuando siempre has tenido. Hay cosas que sí podemos tener para ir disminuyendo esto, controlarlo y poder llevar una vida más adecuada, si la hay, pues la alimentación. No es lo mismo que comamos mugrero, ¿verdad? A que llevemos una dieta equilibrada, que hagamos una actividad física, caminar, correr, ir al gimnasio, lo que tú quieras, pero actividad. Y no me digas con que, no, si alzo mi casa y eso es actividad. No, eso no es actividad, eso es un quehacer que nada más es momentáneo y hay veces nos tomamos nuestras pausas. La actividad física es hacer que tu cuerpo active su metabolismo. Dormir bien y tratar de controlar ese estrés, que obviamente nos va a ayudar a no tener ese insomnio y hacer pequeños cambios que pueden hacer grandes diferencias con esta situación de salud. Haz la menopausia una aliada tuya, no una enemiga tuya. ¿Y qué es lo que haría aquí nuestra tecnología? Recordemos algo. Tenemos un órgano que se quitó y ya no produce nada. O tenemos un órgano que ahí está, pero que ya dejó de funcionar. Ya su ciclo de función terminó. Entonces, no podemos crear algo que ya no tenemos. No es lo mismo como la NRF2 o como el óxido nítrico que yo entro y activo algo que tengo en mi cuerpo y puedo volver a producir. Aquí no podemos resucitar a los ovarios. Si bien está establecido, ¿en qué entonces me va a ayudar Lucero la tecnología? Pues en mucho, porque va a ayudar a esas consecuencias de la salud no se presenten, es decir, que yo no llegue a tener un problema cardiovascular por culpa de la menopausia, que mi salud ósea sea la óptima porque yo puedo generar que mis huesos estén saludables, tener más vitalidad y energía que me lo da la tecnología, tener ese bienestar emocional y cognitivo, porque yo puedo seguir haciendo que mi cerebro y mis hormonas cerebrales, que no son las ginecológicas, funcionen y lograr tener ese equilibrio, eliminar ese estrés oxidativo que ya de por sí está como un incendio forestal y obviamente retardar ese envejecimiento y que sea saludable. Vaya, ¿en qué me va a ayudar? En todo. No voy a volver a producir el estrógeno, no, pero hay muchos alimentos y hay muchos recursos naturales, no químicos, que yo recomiendo se tomen para ayudar también a la tecnología, que la tecnología se encargue de todo esto, ¿sí? Y que de las hormonas que yo no estoy produciendo, pues las puedo obtener de los alimentos o de un nutriente, ya se va a acabar el tiempo, de algún nutriente que me ayude a tener esos niveles de una forma natural por alimento o por un suplemento, mientras la tecnología va a trabajar en todo lo demás que no se debe de salir de control, ¿sí? Entonces hay que ser muy claros, porque la otra vez escuché, no, es que cuando te tomas la suplementación, otra vez vuelves a producir estrógenos. No, no. Hay que ser bien claros que hay órganos que dejan de funcionar porque ya fue su ciclo, pero eso no significa que no puedas suplementarte y que la tecnología actúe en todo lo demás para que no tengas ninguna de esas consecuencias. Yo quiero hacer mucho énfasis en este periodo de lo que es la menopausia, que nosotros debemos de consumir minerales, que obviamente los obtenemos de algunos de la alimentación, pero no en cantidades que necesitamos. Entonces, por eso ahí debe entrar pues una suplementación. El magnesio en la edad de cualquier persona, hombre y mujer, sí o sí lo debemos de consumir. El magnesio no lo produce nuestro cuerpo. También he escuchado eso, nunca. Siempre lo hemos obtenido de los alimentos o quien se suplementa y toma el magnesio es perfecto. El magnesio es otra de las moléculas que estoy estudiando y que tienen de verdad algo súper importante en nuestra vida, en nuestra salud. Si nosotros consumimos ese magnesio y la tecnología se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿en qué me va a ayudar la tecnología? En mucho, en que no tengas estas consecuencias de salud por la menopausia que sí o sí nos va a dar.
unos muy grandes, otras pequeñas, otras medianas, pero al fin y al cabo nos va a dar y lo vamos a vivir en procesos, pero podemos suplementarnos y tener esos estrógenos naturales, ¿sí? Que podemos obtener para poder tratar de nivelar y de obviamente llevar este tipo de consecuencias que ni siquiera se presenten, como problemas cardiovasculares, nuestros huesitos, nuestro salud mental, etcétera. Entonces, hay que tener bien claro qué es lo que yo prometo, qué es lo que yo voy a obtener de esta tecnología y qué es lo que necesito yo hacer, ¿sí? Porque luego las personas se confunden y queremos decirles que pues va a ser la maravilla. Entonces, esa es la realidad. Creo que nos quedan 5 minutitos. Vamos a hacer preguntas y todo. Si nos salimos, nos volvemos a meter, por favor, con la liga. Déjenme ver acá. Tania, que también es hija de la menopausia. Sí, también era la menopausia, pero con patas, Tania, teníamos exactamente. Dice, buenos días, ¿qué se puede tomar para la vejiga caída? La vejiga caída en general es cirugía, Ángeles, pero obviamente pues hemos tenido pues significativos cambios en personas que tienen esta condición. ¿Hay alguien que quiera levantar su manita? A ver, la diva, adelante. Hola, ¿qué tal? Camisa, Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? bien, gracias a Dios. Adelante. Bueno, yo les quiero compartir y entre eso que les voy a decir, ah, pues sus respuestas, ¿verdad? A eso. Yo soy una persona que desde muy joven tuve endometriosis, he tenido endometriosis y he tenido muchos problemas con mi salud referente a eso. Tuve muchas hemorragias muy grandes, perdía mucha sangre, estaba muy anémica. Ya al final me operaron muchas veces de tumores y tumores y muchos quistes, hasta 30 y tantos quistes y muchos tumores, 9 tumores, diferentes veces, 11 cirugías. Entonces, ahorita ya no tengo la matriz, pero sí tengo los ovarios. Sí sentí cuando me quitaron la matriz, sí sentí ese cambio. eh, Me sentí que me decaí muchísimo, pero sí sentí también el cambio ahora que tomo la tecnología. He sentido que me ha restablecido y que me empezó a rejuvenecer otra vez un poquito, porque de pronto se me veía muy joven y luego me quitaron la matriz y como que me fui hasta el piso, o sea, y, y sí se me quitaron mucho todos los achaques ¿cómo se llaman esas cosas que dan como calor, como bochornos? Se me quitó todo eso. Ya Sofoco. ahorita no, ajá, sofocos, eso. Ya no siento nada, nada, cero. Tal vez entre cada una semana me dé alguno, tal vez y muy leve. ¿Qué beneficio tiene que me hayan dejado los ovarios? Sigo Mucho, produciendo cuál. mucho. Ujú, Porque aunque está habiendo una decadencia, sigues produciendo, ¿sí? Y no sería tan severa. Es como si yo dejo una gotita ahí, a que yo cierre la llave y no haya nada. Sí hay ok. mucha diferencia. Lo ideal es que, pues, tengamos todo nuestro aparato reproductivo, ¿verdad? Pero cuando, pues, por situaciones de salud, pues sí, tú tienes esa ventaja que ya tu proceso va a ir disminuyendo poco a poco porque aún tienes los ovarios. Ujú. Sin problema te va a ayudar bastante. Ok, sí, también ha disminuido mucho la inflamación en mi estómago, porque antes era como si fuera embarazada eternamente, muy inflamada, y no se me quitaba el dolor, tenía muchos cólicos, también se me quitaron los cólicos, se me quitaron eh, esa molestia de como ruido en el estómago y todo esto, ya todo se me quitó. Excelente. De eso se trata la tecnología, ayudarnos a evitar esas consecuencias que acabo de mencionar de la menopausia. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si quiere abrir su micrófono, denme en un segundito rápidamente. Sí las escucho.
Bueno, yo sé que no es con respecto a la menopausia, pero quería preguntarle si ha tenido algún comentario, un testimonio de gente que tenga ácido úrico. Sí, la gota, sí. Y obviamente la tecnología nos va a ayudar, obviamente, pero también la alimentación. Esto siempre va de la mano. ¿Y qué se tiene que evitar para la gota? Pues obviamente la fructosa, que son las azúcares principales, y también las proteínas como segundo lugar. Si como excesivamente carnes, pues tengo que controlar eso, pero principalmente las fructosas que están en la leche, en los lácteos y también en las coquitas, en la Pepsi y en todo eso. Entonces, todo es para más de 300 enfermedades esta tecnología. Atrofia vaginal, ¿a qué se debe tomar? Bueno, hay cosas que son enfermedades ginecológicas y que obviamente nos va a ayudar la tecnología genéticamente, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay tratamientos que sí o sí deben de ser algunos quirúrgicos y otros aunado con el tratamiento pues hormonal o lo que el ginecólogo en su momento lo diga, ¿eh? ¿Cuál magnesio recomienda? El que sea. ¿Sí? El que sea, más cloruro de magnesio, el que sea, porque de todos modos en nuestro estómago se va a degradar y el magnesio lo va a tomar y lo va a distribuir a donde lo tenga que distribuir. Yo lo tomo siempre todos los días. Dice, dejé de menstruar a los 40 años, tengo 13 años que no menstruo, todavía sigo en la menopausa o estoy en ese proceso. 40, 40, 13 años. No, no, o sea, el decir que ya cuando no tenemos regla y todo ya es la menopausia, es que ya tienes la menopausia, pero no es que vivas en la eternidad por la menopausia, no sé si me explique. O sea, ya cuando yo puedo decir ya estoy en la menopausia es porque yo ya dejé de menstruar 12 meses, un año, y ya no tengo, pero no significa que toda la eternidad voy a tener la menopausia. O sea, ya tuve mi periodo de esa menopausia, ya no produzco, ya no soy fértil, ya se acabó y hasta ahí. Pero no es de que tengas que traer aquí la menopausia, pues en el cuello siempre. ¿Me explico? Si hay algún tiempo se Buenos terminó. días. Sí, adelante. Gracias, Sandra Villarreal. Buenos días. Bueno, a mí me ha ayudado mucho la tecnología epigenética, pero en este caso estoy teniendo situaciones de desgastes. Para esto, ¿qué es lo que debería de tomar específicamente? ¿Qué es la Desgaste óseo. recomendación que me gustaría?